Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días para todos, gracias por asistir a este video. Entonces, ya estamos, miren que ya he avanzado 2 vueltas más, ¿sí? Simplemente desarrollando el diseño, el patrón como se nos presenta. Entonces estoy en la fila número 12, 1, 2, 3, miren, ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho es la número 13, fila número 13. Entonces vamos a mirar el patrón precisamente en esa fila. Ok, vamos a contar la parte de la arañita, fila número 13. De hecho no hay que contar, simplemente vamos mirando cómo va la figura. Entonces, seguimos tejiendo hasta ahí. Yo estoy tejiendo en punto bajo, recuerden, tomando solamente la pestañita trasera, la pestaña trasera de cada punto, listo. Entonces así, vamos tejiendo, aquí ya no se hacen aumentos, no se hacen disminuciones, se tejen con los puntos que hay. Por ejemplo, si tengo 180 puntos, esos mismos 180 puntos voy a continuarlos o los voy a tejer hasta el final, ¿sí? Sin aumentar y sin disminuir. Punto sobre punto seguimos tejiendo. Ok, entonces voy a desarrollar la fila número 13 de la arañita. Aquí. Les voy a mostrar cómo hago cambio de color. Con que ustedes sepan poner el diseño, ya sepan ponerle el diseño, ya es mucho más fácil, simplemente van leyendo o van mirando la cuadrícula, el patrón por supuesto. Ok, entonces llegamos a la parte de la arañita. Entonces miren, aquí sé que voy a pasar, miren, estamos en esta partecita, ¿cierto? Encima, justo encima, entonces vamos a desarrollar todos estos puntos. Entonces estamos justo encima de la partecita de la patita, vuelta número 13. Entonces aquí subimos, seguimos, perdón. Entonces justo acá, miren, voy a hacer cambio de color y ahí agarro el negro y tejo recto hasta el final, listo, así. Entonces tejemos recto. ¿Cuántos puntos? Les voy a decir cuántos son. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10. A ver, perdón, es arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 puntos en color negro. Entonces justo ahí voy a empezar con los 34 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve cómo va quedando? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y así vamos tejiendo hasta completar 34 puntos. Miren lo que yo les digo, cuando a veces, miren, se ven un poquito los hilos, entonces yo voy agarrando hilo por hilo, más bien color por color y jalo un poquito, miren, el naranja y el amarillo. Ya, ahí está listo.
Cuadramos esto, que no se nos vaya a abrir ni a cerrar mucho. De todas formas, tengo que contar 34 puntos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 puntos. Listo. Hacemos cambio de color y tejo nuevamente recto hasta encontrarme o llegar a la parte de la calabacita. Entonces hago mis puntos en amarillo. ¿Ven? Así. Y tejo recto entonces hasta llegar a la calabacita. O sea, seguimos tejiendo en amarillo, con amarillo, hasta llegar a la parte de la calabacita. Lo voy a hacer para que vean cómo se hace. Pero ya en las siguientes vueltas voy a omitir esta parte porque no quiero que se me extienda tanto el video. Entonces por eso voy a explicar solamente los dibujos y ya. Pero aquí sí voy a explicar este detalle del amarillo. Si ven, ahí simplemente se teje sobre con amarillo. Que el negro se me ve un poquito, jalo, miren aquí se ve un poquito el negro, jalo y lo acomodo. ¿Ven? Así. Entonces seguimos tejiendo tranquilamente con el amarillo hasta llegar a la parte de la calabacita. Y ahí vamos a hacer nuevamente la vuelta, o empezar la vuelta número 14 para ir mirando cómo va a desarrollar, cómo debo ir desarrollando el motivo en esa parte de la fila número 14 de la calabaza. Porque a pesar de que son dos diseños, o sea, están en una misma mochila, son diseños independientes. Este es totalmente independiente a ese, porque ambos tienen diferente forma, entonces lógicamente hay que ir mirando cada patrón, cada diseño y leerlo por separado. Están en la misma mochila, se sabe, pero no es el mismo diseño y obviamente tienen una forma muy diferente. Miren qué lindo va quedando el bolso. Entonces nos vamos acercando a la calabaza. Ya miren que ya nos queda poco para terminar. Recuerden acomodar su tejido. Exacto. Las paredes en lo posible deben estar rectas, parejitas. Yo lo que hago es normalmente ponerlo sobre la mesa y voy aplanando, ¿cierto? Voy aplanando las paredes, le doy un poquito de cariñito, o sea, como que las sobo un poquito. Aquí vamos, miren. Vuelta número 14, empezamos. Aquí vamos a leer entonces, mirar el patrón, la figurita.
¿Sí ven? Entonces llegamos acá a la calabaza, hacemos lectura de patrón. Entonces, ok, yo sé que la vuelta 14 empieza acá, miren. Entonces nos vamos corriendo 2 punticos más otra vez. Miren, les explico. Ok, aquí como les decía, me tengo que correr 2 puntos o tejer 2 puntos en amarillo para ir cerrando esta parte, ¿cierto? 1 y 2. Luego el patrón me dice que haga 4 puntaditas en color naranja, en naranja neón. Entonces agarro el naranja, dejo mis 4 puntadas con este color precisamente, con el naranja. A ver. Entonces, como les dije, aquí hay que tejer con el naranja. Recuerden que yo siempre estoy trabajando con hilo doble. El amarillo. Entonces aquí cerré con el naranja y voy a tejer con el amarillo. Perdón. Cerré con el naranja y voy a hacer 4 puntos. Miren, tejí 2 puntos ahí con amarillo. Luego 4 puntos en naranja. 1, 2. Qué hermoso, miren cómo me va quedando de lindo. 2, 3 y 4 puntos en naranja. Luego cojo el negro, lo llevo para atrás y tejo mis 2 puntaditas en color negro. 1 y 2. Nuevamente 2 naranjas, 2 puntadas en color naranja. 1 y 2. Entonces aquí hacemos 2 amarillos, todo mirando el patrón. Listo, me estoy basando en el patrón. Entonces después 2 amarillos, 1. Revisamos, perfecto, miren que estamos entonces en la parte de los ojitos de la calabaza. Y 2. Luego cierro con negro y hago 4 puntadas en este color. Entonces ahí cierro y hago 4 puntadas con este color. 1, 2. No se me vaya a torcer la figura ni a abrir. Jalo un poquito estos hilos para acomodar los puntos. 2. Entonces son 4 puntaditas en este color. 2, 3 en negro, ¿cierto? Y 4. Entonces ya tejo recto hacia el otro lado con el naranja, hago cambio de color, cierro ese punto con el naranja y tejo recto hasta llegar a la otra parte del siguiente ojo. Entonces seguimos tejiendo. Y entonces así me va quedando la figura. Entonces aquí miren, me paso 2 puntos sobre el negro con naranja, hago 4 puntos en negro, después que esto quede bien pegadito. Entonces hago 1, realmente este punto no se quedó raro, extraño.
Entonces acomodamos y lo volvemos a hacer para que quede bonito, ¿cierto? Exacto. Ahora sí agarro nuevamente el negro y tejo con el negro 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cambio de color, cierro con amarillo, lo llevo para atrás, hago mis 2 puntadas en amarillo y luego tejo 2 puntadas en naranja. Uno y 2, luego 2 en negro, y así le vamos dando la personalidad a la calabaza. ¿Ven? Ya se va formando, ya se va viendo más el diseño. Después de esas 2 puntadas naranjas vengo con 2 puntadas en color negro y tejemos para finalizar la parte de la calabaza con 4 puntos en color naranja, ¿sí? Entonces hago, mire, 1, 2, 3 y 4. Ahora nuevamente cierro con amarillo y ya sabemos, entonces voy a avanzar hasta la siguiente figura. Estamos en la vuelta número 14, entonces tejan en amarillo y nos vemos justamente llegando acá para explicarles qué vamos a hacer. Listo, entonces sigan tejiendo con amarillo hasta llegar a la parte de la arañita. Vengo entonces con ustedes. Ok, miren, entonces ya llegamos a la parte de la arañita, vuelta número 14. Vamos a mirar el patrón entonces. Entonces igual, miren, la vuelta número 14 se teje igual que la vuelta anterior, listo, se teje la misma cantidad de puntos, en mi caso 34 en color negro. Entonces yo llego acá y vamos a hacer cambio de color. Entonces ustedes tejen, tejen, tejen hasta llegar a la parte del negro. Y justo sobre el primer punto negro van a empezar a tejer otra fila de negro, otra línea de negro, ¿cierto? Entonces miren, observen ahí, cambio de color, entonces tejo 34 puntos en color negro, como lo hicimos en la vuelta pasada en esta. Vamos a tejer exactamente igual, la misma cantidad de puntos con el mismo color. Listo, entonces miren, ahí estamos. Esta vez no los voy a contar porque sé que hay 34, por lo tanto no me preocupo de estar contando, ¿sí? ¿Ven? Entonces ahí sigo tejiendo con el negro. Y justo en la parte de la arañita, finalizando la araña, finalizamos la fila número 14. Estos videos los estoy haciendo por partes, obviamente para que puedan entenderlo, hacerlo paso a paso en lo posible. Listo. Entonces en la siguiente vuelta ya sé que voy a empezar a hacer el abdomen de la viuda negra, porque esto es una viuda negra. Entonces ella en el abdomen, miren, la viuda negra en el abdomen tiene esta figurita. Entonces justo en la siguiente vuelta empiezo a hacer esa forma. Voy a hacer esos 2 puntos ahí para empezar en la parte central. Pero eso lo haremos en la vuelta número 15. Es decir, en la siguiente ronda.
¿Sí ven ahí? Entonces tejo recto. Como les decía, sé que son 34 puntos en color negro, entonces no los voy a contar porque sé que los tengo, ¿sí? Sé que están ahí. Entonces, y finalizamos acá. Y después tejemos en amarillo hasta seguir. Ven, les voy a enseñar cómo vamos a hacer cambio de color. Entonces miren, llegamos justo al último punto negro. Ese último punto negro lo dejamos abiertico de esta manera. Permítanme, yo agarro bien el punto acá. Ok, ahí lo agarré. Agarro el amarillo, lo llevo para atrás y cerramos ese punto con amarillo. Entonces ahora simplemente tejo recto con este color. Hasta llegar a la parte de la calaverita. ¿Listo? Entonces seguimos tejiendo con el amarillo, así como pueden observar. Entonces vengo con ustedes para seguir a empezar la fila número 15. Sigan tejiendo en amarillo, hasta llegar justo a la calabaza. ¿Listo? Vengo entonces con ustedes para empezar la fila número 15. Bueno, entonces llegamos a la parte de la calabaza, fila número 15. Fila número 15. Bueno, entonces como les decía, fila número 15 voy a empezar. Fila número 15. Entonces aquí estamos para empezar la fila número 15. Entonces miramos la calabaza, fila número 15. Ok, entonces estamos acá, miren. Hacemos fila número 15. Entonces son 2, 4, 6 en color naranja, 2 amarillos, 2 negros, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en naranja, 2 negros, 2 amarillos y 6 naranjas. O sea, la figura se empieza a cerrar. ¿Listo? Entonces miren, aquí hacemos lo siguiente. Entonces voy a pasar acá a la parte del naranja. Entonces acá miren, 2, 1, 2. Luego cierro con el color naranja y hago 6 puntaditas precisamente con el color naranja. Estamos en la parte número 15 o fila número 15 del diseño de la calabaza. Recuerden, empezamos 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego 2 amarillos. Dos amarillos. Dos negros. Dos amarillos, luego dos negros. Luego las puntadas que en naranja. Ok, voy mirando el patrón y son. Miren que estamos en la parte más alta del ojo y hacemos después todos estos punticos en naranja que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntadas en naranja.
Las hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, miren lo que pasó acá. Yo no puedo dejar esto así porque miren, este hilo se ve acá. Entonces lo que hago es soltar las puntadas que hice, pero es para acomodar. Listo. Ok, negro, jalamos. Ok, ahora sí. Dos amarillos, dos negros, luego 20 en naranja, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. Luego hacemos dos negras, dos puntadas negras, dos amarillas. Entonces dos puntadas negras, dos amarillas, y después hacemos 6 puntadas en color naranja para terminar la parte de la calabaza. Entonces hacemos 6 en color naranja, uno, fila número 15, recuerden. Entonces hacemos las 6 puntadas en naranja para finalizar. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces cierro con amarillo y tejo hasta el otro lado para acercarme. Entonces ustedes sigan avanzando, perdón, seguimos avanzando con amarillo y nos vemos entonces cuando ya estemos al final. O sea, tejemos recto con amarillo hasta llegar a la arañita. Listo, vengo entonces con ustedes. Ok, miren, entonces nosotros llegamos a la parte 15 o fila 15 de la arañita. Entonces, ustedes cómo van a leer el patrón, miren que ya empezamos. Entonces, como les dije, hace un momento les dije que íbamos a empezar a hacer el abdomen y la figurita que tiene la araña en el abdomen. Entonces, vuelta número 15, entonces son acá, es esta fila, miren, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro, luego 2 en naranja y luego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer el abdomen, el diseño que ella tiene en el abdomen, la viuda negra. Entonces aquí hacemos, miren. Vengo para acá, sigo avanzando.
Primero que todo me debo correr 2 puntos hacia adentro. Es decir, tejo con amarillo 2 puntadas adentro. Miren, entonces hago 1 y 2. 1 y 2. ¿Cierto? Ahí hice las 2 puntadas en color amarillo. Ahora cojo el negro y hago 14 puntadas en color negro. Listo, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces ahí estamos formando ya la parte, vamos a formar el abdomen. Entonces llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego hago las 2 puntaditas en naranja. Como les dije, ya vamos a empezar a hacer entonces el diseño que ella tiene, que normalmente una viuda negra tiene en su abdomen, que son 2 puntaditas. Lo voy a hacer con naranja. 1 y 2, ¿cierto? Ahí están mis 2 puntitos. Cambio nuevamente al negro y finalizo con 14 puntadas en color negro. ¿Sí ven? Entonces ahí ya empecé a poner el diseño del abdomen de la arañita. Entonces hacemos las 14 puntadas que me pide el patrón. 1, 2, 3, 4, 5. Reviso que no se me vean los hilos, perfecto. Acomodamos el tejido, entonces llevo 5, miren, 14 negras, 2 naranjas y ahora sigo con 14 negras. Aquí llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cambiamos a amarillo. Entonces cerramos con amarillo. ¿Sí ven? Así me queda, así me debe quedar la fila número 15 de la arañita. Entonces aquí me como otros 2 puntos al final, 1 y 2 con amarillo, y tejo recto hasta la próxima vuelta, en mi caso la vuelta número 16. Es decir, siempre finalizamos la fila, cada fila la finalizamos con la parte de la arañita. Entonces aquí sigo tejiendo con amarillo. Entonces nos vemos cuando ya esté cerca a la calabaza. Listo, para empezar la fila 16. Entonces sigan tejiendo con amarillo así como lo estoy haciendo yo, y nos vemos entonces justo en la parte de la calabaza. Vengo entonces con ustedes. Bueno, entonces recuerden, seguimos tejiendo con el amarillo una línea recta, punto sobre punto, hasta llegar a la calabaza. Esta es una mini mochila, tiene 16 centímetros de base, es bastante pequeña, pero ustedes pueden hacerla o implementar o hacer el diseño en tamaños diferentes, por ejemplo en una XXL, en una mochila más grande o incluso en una mochila más pequeña. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo con amarillo y vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta 16 y empezar con la calabaza. ¿Listo? Vengo entonces con ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar la vuelta número 16 de la calabaza. Esta es la vuelta 16, entonces ustedes van a mirar el patrón, que por cierto lo he dejado disponible en la pestaña de comunidad. Entonces hacemos, miren, vuelta 16, ya hacemos esto. 2, 4, 6, 8, 10 naranjas, 2 negros.
y 12 naranjas, 2 negros y 10 naranjas, ¿cierto? Entonces hacemos toda esta línea. Recuerden que cada cuadrito vale por 2 puntadas en esta mochila. Entonces hacemos 10 en naranja. Entonces me tengo que correr 2 punticos hacia la izquierda. Entonces miren, sigan tejiendo. Entonces aquí hago 2 puntos en 10.000, mami. Cierro con naranja. Hacemos 10 puntos en color naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro con negro. Vamos a ver qué podemos hacer. De este sábado al 8 vamos a hacer. Luego 12 en naranja, 10 negros, 12 en naranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Espérenme un momentico, espere. Eso. Bueno, entonces tejimos las 12 puntadas en naranja. Ahora hacemos 2 puntadas en color negro. Cierro con negro. Hago mis 2 puntaditas en negro. Y nuevamente hacemos 10 puntadas en color naranja. Listo, para finalizar. Recuerden, fila número 16. 2. 3, 4, 5 y 6, 7, 7, bueno, 7 puntos, 8, 9, 10. Ahora cambio al amarillo. Cambio a amarillo y tejo recto con este amarillo hasta encontrarme la parte de la arañita, ¿cierto? Entonces tejemos estos puntos en amarillo. Entonces vengo con ustedes cuando esté justo, miren, ustedes siguen tejiendo recto, tejen sobre estos puntos y nos vemos acá cuando estemos ahí en la arañita. Ya miren cómo va quedando personificada la calabaza con sus expresiones faciales, su boquita y la forma sobre la mesa. Entonces vengo con ustedes cuando ya hayamos terminado la fila. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar la fila. Miren, vamos a empezar la fila número 16 del patrón. Fila número 16. Entonces, la fila número 16 vamos a empezar a hacer esta patita, miren, esta otra pata de aquí. Entonces, la fila 16 justo es esta, miren, donde estamos haciendo los diseños del abdomen, ¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces, justo ahí tengo que tejer 2 puntos negros
antes de llegar acá, 2 puntos amarillos y después 10 puntos negros. Miren, lo vamos a hacer con el ejemplo. Azul, por Estados Unidos. ¿Cómo es la meta? Ya sé, si anocheció allá. A ver, pero que levantar a la gente para pasar el edificio. Entonces aquí miren, entonces como les decía, vamos a hacer 2 puntos negros. La gente que estudia. Luego 2 puntos amarillos. Saber qué está pasando en el cielo. ¿Qué dice eso? Luego 10 puntos en color negro. Uno, 2, y como pueden observar, aquí se empieza a abrir la patita, ya va así, hacia la derecha, como ven ustedes en el gráfico. Ahí. Entonces hacemos 10 puntos en color negro, como les decía, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego hacemos 2 puntos en color naranja. Luego 2 puntos negros. Ya estamos haciendo entonces el diseño del abdomen, como pueden observar, ahí estamos formando una figurita. Entonces 2 puntos naranja, luego encima de los 2 puntos naranja de la vuelta anterior, dejo 2 puntos en negro. Y luego 2 puntos en color naranja, ¿cierto? Ahí ya estamos formando el abdomen, la figurita, el diseño. Entonces 1 y 2. Y luego formamos los 10 puntos del final, listo, con color negro. Así como comenzamos, finalizamos la parte de la arañita. Diez, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hacemos 2 puntos amarillos, tal cual como empezamos, tal cual hicimos el comienzo, debemos finalizar esa sección. O sea, esto que hicimos acá, lo vamos a repetir acá. Entonces hago 2 puntos en color amarillo. Luego 2 negros. Cierro con amarillo. Y tejemos hasta el otro lado con amarillo. Es decir, aquí ya hemos finalizado entonces la fila número 16. Entonces continuamos tejiendo recto con el amarillo. Ya hicimos la figurita, miren. Seguimos tejiendo recto entonces con amarillo hasta llegar a la parte de la calabacita. Ustedes miren, les muestro cómo van a ir tejiendo. Punto sobre punto. Recuerden que ya no hacemos ni aumentos ni disminuciones. Y ahí cada vez más, vuelta por vuelta, va subiendo el bolso. Más o menos va a quedar entre unos 22 a 23 centímetros de alto. De altura. Entonces 4, seguimos tejiendo recto. Mira, porque está subiendo una escalera. Listo, entonces vengo con ustedes, sigan tejiendo recto, recto, recto sobre los puntos hasta llegar a la calabaza. Regresamos.
Él se quiere tirar de allá. Miren, entonces vamos a empezar la vuelta 17, ¿cierto? 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Fila número 17 de la calabaza. Entonces sabemos ya, miren, por la forma de la figurita. Voy a correr un poquito los hilos para que puedan observar, miren. Aquí hacemos entonces 10 puntos en color naranja. También está haciendo un día frísimo, porque como va a pasar el eclipse, ahorita las 11. Por ahí ya le mandé. Quería ir donde la niña, pero no voy a ir. Vamos a faltar esta mañana. Parece que fuera un año que no la viera. Y eso que la veo. No. Y mira que Jonathan ayer llegó y dijo. Hacemos entonces 10 puntadas en color naranja. Y me dijo, ¿qué ha salido la niña? Y yo, ¿cuándo? Pues ya se me la y le dije, sí. Y ya, no, nada. Ya me toca esperar hasta el domingo. 10 puntadas en color naranja. 1. Por la noche, porque ella también sabe. 2. Porque a esa hora me van a llevar. 3. Y me van a llevar a esa hora. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Y ella se amaña mucho allá, yo no sé por qué. Cierro con negro. Y le acabo. Ay, sí, no. Y luego hacemos 2 puntos en negro. Claro, no, y es así. Tejemos en naranja la parte del entrecejo, se podría decir. Le hace cuando quiera. En cambio, conmigo no. Listo, miren, entonces seguimos tejiendo acá el entrecejo. Entonces hacemos el entrecejo, miren, la parte del entrecejo. Le contó a Ramón. Sí. Ya, ya, por a mí se me había olvidado. Cierro con negro. Pues eso fue cuando fue, mami. Hago 2 puntadas en negro. Cierro con naranja. Y tejo mis puntos hasta el final, listo. Que son, en mi caso, 10. Entonces, miren que ya estamos haciendo la parte del entrecejo, que es la figurita. La fila número 17. Me cantó esa canción. No me quiero bañar así cochina y moviendo el culo. Me quiero quedar. Y yo oí ese disco y me dio una risa. Miren, estamos acá, miren, acá arribita. Entonces 2 negros y finalizamos con 10 en color naranja. 1, 2, 3. Yo faltando 20 para las 11 pongo el agua. Ya esa vez ya tengo todo listo. 4, 5, 6, para un grado más. No le había contado. 7. No, yo me dijeron no, la que apenas. Ahí la de agua no. 8. Sí, pero es que yo no la hice. 9 y 10. Imagínate que querían pasar a otro grado. A vocales. Cierro con amarillo. Ahorita como está dibujando, ya tiene más posibilidad en la mano. Ya dibuja la mamá. Y entonces tejemos con amarillo hasta finalizar, o acercarnos a la parte de la arañita. Entonces, aquí tejemos recto con amarillo. Vengo entonces con ustedes para hacer la parte 17 o fila 17 de la arañita. Listo. Entonces regreso con ustedes. Sigan tejiendo con amarillo hasta llegar a la parte de la arañita. Así me va quedando la fila número 17. Listo. Ay, sí, eso se va posible. Ok, entonces vamos a empezar la fila número 17 de nuestro diseño. Entonces la fila 17 es esto, mira. 2 negros, 6 amarillos,
10 negros, o sea, vamos a empezar a abrir la patita. Entonces, Pero, miren, como me la conectaron, tiene switch para prenderla, el gas, no, y es así grande. Esas bolitas son así. No, pues, muy linda. 2 negros, luego 6 amarillos. ¿Sí ven? Ahí. Cuando usted venga, se le va a mirar. 2, 3, Yo la quiero pequeñita. 4, 6. Luego cierro con negro y hago 10 puntadas en color negro. Miren, así vamos formando entonces la patita de la parte superior derecha. ¿Sí ven cómo va quedando el diseño? Entonces, 2 negros, 6 amarillos, ahora 10 negros. Estamos haciendo el abdomen ya y estamos cada vez cerrando más y más el diseño. Entonces son 2, 3, 4, Esperemos que haya, que haya estemos vivos todos. 5, 6, 7, Sí, mami, sí. 8, Estamos, sí. Y todo eso puede pasar. 9 y 10. Por eso uno tiene que darse gusto. Por eso tiene que darse gusto en la vida. Porque le llega la muerte a uno y ahí se arma como una bola. Bueno, es verdad. Ah, la Como segunda encerrada. es como encerrado así tapando, pero se mantiene encerrado. No, pues sí, me gusta salir de noche, mamá. Si de noche no debería salir. Debería salir en el día. Es que en el día con tiempo la gente trabajando. Con tiempo. Mamita acabó de salir, no hace ratito salió. Luego hago 10 puntadas en color negro. 1, Usted sabe que eso. 2. Bueno, mami, usted sabe que. Miren que ya formamos entonces el diseño del abdomen, como pueden observar. 2 naranjas, luego 10 negros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6 en amarillo, 'Entonces ya hicimos los 10 puntos negros, ahora hacemos 6 puntos amarillos. Jessica, bueno, sé, yo no la he visto ahorita por ahí. Ahí está. Sí, ahí donde la 3, 4, 5 y 6. Y cierro con negro. Sí. 2 negros. No, y eso es para gente con pantalones y calzones. Eso es para gente de verdad. Sí, señor. A mí cuando me dicen, marica, usted es una berraca. Sí, porque Yo le quito el sombrero. Yo digo, sí, ustedes me ven, no, pero yo he tenido días que lloro todo el día. Que no le contesto el teléfono a nadie porque me da la chingona, pero sé que me tengo que igual levantar y seguir. claro, mami, así es. No me voy a ir, yo no me voy a ir de mi casa. Entonces después seguimos tejiendo con amarillo hasta, bueno, entonces aquí ya sabemos que en la parte de la arañita terminamos la fila, entonces seguimos tejiendo con amarillo hasta llegar a la parte de la calabaza, ¿listo? Y empezar la vuelta número 8. Entonces seguimos tejiendo. Estoy hasta acá. Yo hasta salir no me voy a deshacer los pasos. Así me dice. Listo. Cansada. Ay, mami. Listo, entonces nos vemos entonces para empezar la fila número 18. Mira, como quedó el carro bonito.
Fila 18, vamos a empezar con la calabaza. Ok, ya la vamos a empezar a cerrarla. 1, 2, 3. Entonces hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 puntos en color naranja. Entonces aquí cierro 2 puntos en amarillo. Y hago 18 puntos en color naranja. 18. 2, 3, 4. 28 puntos. 28 puntos en color naranja. 28 puntos en color naranja. Entonces hacemos 1, almuercen, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, son 28 puntadas en color naranja y justo ahí vamos a terminar la parte del cuerpo de la calabaza. ¿Listo? Entonces 6, 7, 8, 9. ¿Sí ven? Así vamos tejiendo. Miren que ya vamos cerrando el cuerpito de la calabaza. Pero todavía nos falta la hojita, el tallito y la hoja. Y por supuesto terminar la araña, porque todavía nos falta. Recuerden, el patrón voy a volverlo a dejar en la pestaña de comunidad de mi canal. Repito, en la pestaña de comunidad. Ahí encontrarán el patrón totalmente gratuito. Un huesito. No, un huesito nomás. No. ¿Sí ven? Entonces así vamos en esta fila. Número 18 empezando. Miren la calabaza. Estamos acá haciendo los 28 puntos en color naranja. Cierro con amarillo. Cierro con amarillo. Y tejo hasta encontrarme la arañita. Entonces sigo tejiendo con amarillo hasta llegar a la parte de la araña, ¿sí? Saben que no me estoy enfocando mucho en esta parte del amarillo porque es simplemente tejer punto por punto con el color amarillo, que es mi color de base. Pero si ustedes están utilizando otro color de base, pues entonces tejen con ese color, con el amarillo. Ustedes sigan tejiendo y nos vemos entonces cuando estemos en la arañita. Recuerden, estamos en la fila, empezando la fila 18, ¿vale? Si me va quedando la mochilita. Recuerden que es una mochila pequeña con 2 diseños. Entonces seguimos tejiendo hasta llegar a la parte de la arañita. Ok, mire, llegamos entonces, como les dije, tejiendo recto en amarillo. Entonces, 6 puntos antes de llegar a estos 2 puntos negros, vamos a formar la patita. Acá, mire. Estamos acá, entonces estamos acercándonos a estos 2 puntos. Entonces, antes debo tejer 6 en amarillo y después 2 en negro, para darle esta curvatura a la figura. Entonces, 2 negros, miren, vamos a hacer la fila 18, vamos a hacer todo esto, vamos a hacer el abdomen, vamos a hacer el diseño que tiene la viuda negra en el abdomen, seguimos y hacemos lo mismo en efecto espejo. Cada vez que ustedes van tejiendo, van mirando, simplemente recuerden, cada línea es una fila en la mochila.
Y cada cuadrito que ustedes ven en el diseño representa 2 puntadas en el bolso. Entonces damos amplitud al tejido, al diseño. Entonces aquí miren, como les dije, 6 puntos antes de llegar acá. 2, 4, 6. Entonces tengo que tejer, a ver, ahí. Hago 2 puntos en color negro para empezar a formar la patita. Recuerden que las arañas por lo general, bueno, los arácnidos tienen 8 patas. Entonces aquí también los estamos haciendo así, con 8 patas. 2 negros, ¿cierto? 2 puntos negros, cierro con amarillo, perdón. Tejo 6 amarillos, 1. Bueno, aquí creo que me equivoqué, son 2 puntos más hacia acá. Entonces voy a marcar aquí para saber hasta dónde tengo que parar. Ok, ahí, miren. Entonces acá, así. 2 puntos negros. Luego 6 puntos en color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí ven? Ahora sí me dio perfecto. Luego 2 negros. Luego revisamos el patrón, miren, vamos justo acá, 2 negros, 6 amarillos, a ver, perdón, 2 negros, 6 amarillos, 2 negros, y ahora hago 10 en color amarillo, 6 en negro, y el abdomen, listo. Vuelta 18, tejemos todos estos puntos. Entonces después hacemos 10 en amarillo, ahí cada vez se va formando la patica de la parte derecha, de la parte superior. Entonces 10, 1, 2, 3, 4, 'Recuerden que son 10 puntadas en amarillo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos nuevamente al negro. Cierro con negro. Y hago los puntitos. Son 6, listo. Entonces hacemos 6 en color, exacto, 6 en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro en naranja. Lo mismo pasa con ese. Entonces ahí estamos haciendo el diseño del abdomen, como pueden observar. Entonces hacemos 2 naranjas, luego un negro y 2 naranjas. 2 naranjas, 2 negros. Y después 2 naranjas nuevamente. Y ahí finalizamos la vuelta del diseño del abdomen. Terminamos entonces ahí la parte del abdomen, está el diseño. Y dejamos abierto porque necesitamos hacer cambio de color. Y así nos va quedando. Ok, miren, entonces estamos en la parte del abdomen, miren, ya terminamos el diseño. Ahora reviso. Perfecto. ¿Sí? Está bien. Entonces ahora cierro
Bueno, aquí siento que se me está viendo un poquito el hilo, lo voy a desatar nomás para ajustar el hilo, exacto. Un poquito acá que se me estaba viendo. Y repetimos lo mismo. Entonces 6 negros, luego 2 naranjas. Uno, dos, luego 2 negros. 2 naranjas, como pueden observar, luego 2 negros encima de los 2 naranjas de la vuelta anterior y otra vez 2 naranjas. Luego hacemos 6 puntadas en color negro. Mejor dicho, repetimos todo esto en efecto espejo a este lado, a la parte izquierda. Miren que la figurita me está quedando bien centradita. Figurita está bien centradita. Entonces hacemos 6 en color negro. 1, 2, 3, 4, 6. Luego hago 10 en amarillo, empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, ¿cierto? Entonces ahí formamos nuevamente la parte de la patita, 2 puntitos en color negro hacia este lado. Y después hacemos cambio de color y hago 6 puntaditas. Miren, hago cambio de color. Quiero mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Miren, estos 2 puntitos también tenemos que formarlos acá. Entonces dejo 6 puntos en amarillo y después 2 puntos en negro para terminar de hacer la patita. Listo, entonces hacemos esos 6 puntos, que es como una separación. Entonces, después de estos 2 puntos negros hacemos 6 puntos en color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con negro. Y ahora sí hemos finalizado la fila número 18. Entonces vamos a dejar por el día de hoy. Bueno, vamos a cambiar entonces aquí a amarillo. Dejo en amarillo. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Miren, ya tejemos entonces en amarillo y nos vemos entonces en la cuarta parte de los tutoriales, en la cuarta parte del video. Entonces, nada, sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Así vamos entonces. En la siguiente clase vamos a mirar cómo seguir terminando. Me faltan muy poquitas vueltas. Vamos a hacer las vueltas, los ojales y la decoración. Entonces tenemos pendiente todas esas clases. El cordón de amarre también tenemos pendiente y por supuesto la gasa. Entonces sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. No se les olvide suscribirse a mi canal, compartir, dame un like y suscríbete en todas mis redes sociales, mi página de Facebook, en mi cuenta de TikTok y por supuesto en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, bendiciones, gracias por el apoyo y por favor, si tienes alguna inquietud, deja en los comentarios y nos vemos. Bendiciones, chao, gracias.